Soy Lisette Albarracín y esto es Expansivamente Podcast, un espacio creado para la expansión de nuestra mente sana, la mente unida a Dios, al amor, a la paz. Empecemos. Hola, hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Expansivamente Podcast. Sean bienvenidos, yo soy Lisette Albarracín y hoy les quiero compartir un tema hermosísimo, un tema para la cotidianidad, un tema que nos ayudará a transformar tal vez el cómo estamos viviendo las situaciones en nuestro día a día. He sentido llamar a este episodio La espiritualidad es para todos. Y en este episodio les voy a compartir cómo todas las situaciones que vivimos en nuestra experiencia humana, en nuestra vida, con nuestras familias, con nuestros trabajos, con las situaciones que llamamos dolorosas, tienen el propósito de conectarnos con nuestra verdadera identidad. Como todo lo que vivimos, absolutamente todo lo que vivimos en nuestra vida, tiene el propósito mayor, el propósito de amor de conectarnos a Dios, al universo, a la energía, a Buda, como lo quieras llamar, a ese ser superior que existe en todo y en todos. En este episodio también les compartiré cómo la espiritualidad, más allá de la teoría, nos invita a llevarlo a la práctica. ¿Y cuál es la práctica? Esto, el día a día, nuestro trabajo, nuestras relaciones, todos los escenarios en los que nos desenvolvemos. Y al final de ese episodio te voy a compartir 3 claves específicas, sencillas, pero bastante poderosas para aplicar esto en la cotidianidad, para que en la cotidianidad y a través de cada situación podamos conectarnos a esa verdadera identidad que somos, a ese ser esencial unidos a Dios que somos. Así que bienvenidos, pónganse cómodos, búsquense un tecito, una agüita, algo rico para que dediquen este tiempo a estar aquí recibiendo esta información. Más allá de estar aquí escuchando a Liz, pues es recibir esta información que estoy segura que es tan poderosa para todos. Miren, a veces creemos que necesitamos de experiencias específicas para conectar con la espiritualidad o que esto de ser espiritual es para algunos y no para todos. Y realmente la espiritualidad está en todos, no es algo que tenemos que alcanzar o que tenemos que comprar o que no, la espiritualidad está en todos, es una parte intrínseca en nosotros. Así como existe el crecimiento personal que escuchamos por allí, el desarrollo personal, pues también existe el crecimiento espiritual y es básicamente en lo que se enfoca nuestro podcast y nuestra comunidad expansivamente, basándonos en la idea de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Por tanto, esta experiencia humana, esta vida y todo lo que vivimos tiene el propósito de hacernos recordar que somos eso, seres espirituales. Ahora bien, es cierto que algunas personas o la mayoría de personas tal vez necesitamos ciertas situaciones para conectarnos con esa divinidad que existe en nosotros, ¿cierto? A veces necesitamos que ocurran estas situaciones que tal vez podemos llamar dolorosas, que tal vez nos hacen tocar fondo, que tal vez podemos de alguna manera sufrir, como que a veces estas situaciones despiertan en nosotros ese anhelo profundo de conectarnos a algo superior. A veces estas situaciones tan dolorosas nos llevan a ¿qué más hay? ¿No? ¿En qué otra cosa me puedo refugiar? Porque al parecer la vida se siente muy fuerte desde aquí. No sé si han escuchado, si lo han vivido, esto de desde que yo tuve esta enfermedad, pues me conecté más con Dios, o desde que yo viví esta pérdida significativa, pues tuve una conexión más profunda con la divinidad. Recuerden algo, compañeros, esto se los dije, se los digo desde siempre.
Cuando yo hablo de Dios, no hablo de Dios de una religión, hablo de Dios, la divinidad que existe en todo y en todos, que para ti puede ser Dios Jesús, para ti puede ser Dios Buda, para ti puede ser Dios Shakti, y todo está perfecto, ¿cierto? Me estoy refiriendo siempre a Dios, la divinidad que existe en nosotros, no a ninguna religión. Entonces, bueno, haciendo ese paréntesis, pues continuamos. Cierto que a veces conocemos estas personas o nosotros mismos tenemos estas experiencias de tristeza, de dolor profundo que nos llevan a conectar con ese ser superior, con ese amor, con ese Dios que nos haga sentir más sostenidos, que nos haga sentir acompañados en todas las situaciones, en especial pues en esas situaciones en las que sentimos caer. Y miren, quiero compartir con ustedes algo que viví hace muy poco, algo que mi marido y yo llamamos de la teoría a la práctica, porque eso es lo que busca la espiritualidad, ¿no? Y con esto también me refería en el inicio, aunque la espiritualidad va más allá de conceptos, va más allá de una teoría. La espiritualidad lo que quiere es que lo hagamos vida, la hagamos vida, vivamos desde allí en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Cuando estábamos grabando expansivamente temporada 1, aquí desde este mismo lugar donde les estoy compartiendo, con este mismo equipo maravilloso que nos acompaña, yo estaba embarazada. Estaba teniendo un embarazo, tenía aproximadamente 2 mesecitos de embarazo, y ese día, durante la grabación, me di cuenta que estaba teniendo unas manchitas en mi panty, como que mi panty estaba un poco manchada, y pues claro que ustedes me entenderán, pues sentí mucha preocupación, pero al mismo tiempo sentí mucha confianza en terminar lo que estaba haciendo, en grabar expansivamente. Y expansivamente también nació de un anhelo de compartir todo lo que a mí me ha transformado. Entonces sentí que en ese momento, a pesar de lo que estaba sintiendo o de lo que estaba pasando, sentí la confianza profunda de seguir compartiendo. Sin embargo, bueno, al finalizar la grabación, la manchita, aunque era muy poquita, pues seguía allí. Entonces, bueno, yo le compartí a mi pareja lo que estaba sucediendo, y luego de salir de aquí, de grabar, de tener ese regalo que era expansivamente ya vivo, ya siendo vida, pues fuimos a casa. Sacamos a Rocky, y de allí pues tomamos la decisión de ir al hospital, porque bueno, para mí era importante, para ambos era importante que nos dijeran, que nos hablaran que todo estaba bien o qué podíamos hacer pues en ese momento, ¿no? Ya que era la primera vez que sucedía. Cuando llegamos a la clínica, cuando llegamos al hospital, pues me atendieron por emergencia, y en ese momento mi pareja no podía pasar porque, bueno, era como parte del protocolo, ¿cierto? Y la doctora me invitó a pasar al consultorio, pues me hizo algunas preguntas. Yo para ese punto ya estaba un poco más preocupada porque, bueno, los pensamientos se hacen como cargo de nuestra mente y empiezan a armar muchas películas en ese momento, y ya pues me estaba viviendo en una preocupación profunda. Y bueno, la doctora me revisó muy amablemente, por cierto, y al hacerme el eco y al valorarme, pues me dijo algo que yo no quería escuchar en el momento, pero que escuché. Y ella me dijo, Lisette, ella me dijo, Lisette, mm, no hay latido cardíaco, y pues el bebé no ha crecido lo que ha tenido que crecer para el momento, así que pues el embarazo no puede continuar. Y en ese momento, compañeros, sentí como morir, ¿no? Sentí como un montón de emociones, entre tristeza, entre rabia, entre negación, entre mucho enojo, pero dentro de todo pues se resumía a mucha tristeza, a un dolor profundo en mi corazón, que si tú me escuchas y quizás has pasado por algo así, o simplemente has tenido esa sensación de estar perdiendo algo, pues tú sabes cómo se siente, y tú sabes y tú sabes de lo que te hablo. Y recuerdo a Jeff Foster en también uno de sus libros, es que me encanta leer y me encanta leerlo a él. Él dice en uno de sus libros:
hay cosas que no queremos que pasen, pero en la vida pasan cosas. Y esta era una de esas cosas, pues yo no esperaba ni quería que esto sucediera, pero sucedió. Y nada, luego de esto, pues mi marido y yo teníamos un viaje programado para Venezuela, como a pasar Navidades con nuestras familias y también pues llevar la noticia, porque no todos sabían. Y, y al final pues sentimos quedarnos en casa con Rocky, como que vivir todo ese movimiento emocional que estábamos viviendo, prestarle la atención suficiente al duelo, porque bueno, cuando tú estás en embarazo, pues se crea una ilusión muy profunda, se crean expectativas, todo en tu mente empieza a funcionar diferente, hay como una ilusión muy, muy grande. Y cuando llega esta noticia de, mira, no va a poder ser, pues hay un bajón profundo y una pelea también con la vida, ¿no? Una pelea también con el momento. Yo siempre me sentí, y mi marido también, y siempre lo hablamos, siempre nos sentimos como muy acompañados por Dios, pero también, por supuesto, como humanos que somos, también existía y por qué, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Esta negación y esta peleita un poco con la vida. Mientras que estábamos en casa, pues viviendo ese revolcón emocional, nuestros compañeros que nos ayudan a hacer posible expansivamente, nos escriben y nos envían todos los episodios de la temporada 1 pues para verlos, porque ya todo estaba listo. Y recuerdo, compañeros, estar sentaditos en el salón de nuestra casa, mirando cada uno de los episodios y viendo y sobre todo sintiendo cómo cada episodio nos estaba hablando a nosotros, como cada episodio estaba siendo como ese sostén que necesitábamos en medio de lo que estábamos viviendo. Porque, claro, cuando vivimos pérdidas, cuando tenemos estas circunstancias, pues hay una parte de nosotros que se niega a vivir el cambio. Hay una parte de nosotros que pelea con la vida, que cree que está siendo injusto. Y esto lo tocamos en el primer capítulo, en el primer episodio de la primera temporada, ¿lo recuerdan? Y si no lo han visto, pues vaya a verlo porque es bastante hermoso y transformador. Hablábamos de la aceptación frente a los cambios y yo me veía en ese momento pelear un poco, ¿no? Aunque siempre me sentía acompañado por Dios, igualmente pues, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Salió como esa incapacidad para aceptar lo que la vida estaba haciendo ahora. Entonces, claro, cuando veíamos ese video, Lisette hablando de la aceptación frente al cambio, era como, wow, yo escribí este podcast para mí, yo escribí este episodio para este momento sin tener idea, por supuesto, que esto iba a suceder. También me di cuenta cómo ante estas situaciones, ante un divorcio, ante la pérdida de un embarazo, ante el diagnóstico de una enfermedad, ante un accidente, la muerte de un familiar, cómo aparece también la creencia en la insuficiencia, porque yo recuerdo que le decía a mi terapeuta, que fue una de las personas que me sostuvo también en este momento, yo le decía, ¿qué malo hay en mí? O sea, ¿qué de malo hay en mí, en mi cuerpo, que, que el bebé no se pudo sostener o que este embarazo no pudo continuar? Entonces fíjense cómo aparece esta idea de que hay algo malo en mí, de que yo tal vez no soy suficiente o a mi cuerpo tal vez le falta algo. Y también apareció esta búsqueda en el pasado de el por qué estaba sucediendo esto, la búsqueda en el pasado de posibles causas. Entonces mi mente me hablaba de cosas como ¿qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Será que porque yo me porté así en algún momento? ¿Será porque yo dije esto en algún momento? ¿Será? Y bueno, un montón de ideas, compañeros míos, que atormentan, que nos roban la paz y que hacen que esa situación humana que estemos viviendo sea muchísimo más compleja, sea muchísimo más ruda, porque en realidad lo que estamos haciendo con no aceptar, con la creencia en la insuficiencia, con buscar en el pasado posibles causas, es como darnos látigo a nosotros mismos, ¿no? Es como agarrar un látigo y juzgarnos y castigarnos a nosotros mismos. Y fíjense que el buscar causas
en el pasado es como creer que esa situación está siendo un castigo. Y realmente no lo es, pero es lo que nos cuenta la mente en ese momento. Y también vivimos este momento de rendición, esto de lo que les hablo en el episodio del poder de la entrega, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan o no lo han visto, vaya y lo ve. En ese episodio hablábamos de cómo llega un momento perfecto en el medio de la situación que estamos viviendo de rendirnos, de soltar, de rendir y decir, Dios, te entrego todo esto, todos estos pensamientos, todas estas búsquedas de pasado, toda esta creencia en que soy insuficiente, toda esta culpa que de alguna manera hace que esta situación sea más conflictiva de lo que realmente está haciendo a nivel emocional. Y compañeros, cuando pedimos ayuda, cuando pedimos ayuda a esa identidad, a ese ser superior, a ese Dios, claro que la recibimos. Claro que recibimos lo que necesitamos para transitar lo que sea que en nuestra experiencia humana estemos viviendo. Entonces, fíjense que humanamente vivimos situaciones. Tú las vives, yo las vivo como la que les acabo de contar. Y el propósito de la vida no es dañarnos. El propósito de la vida frente a estas situaciones es tender un puente que desde lo humano nos conecte con lo espiritual, que desde lo humano nos conecte con la verdadera identidad. Porque claro, hay situaciones tan dolorosas. Para mí esto ha sido una de las situaciones más dolorosas que he sentido, que pareciera que se nos van las fuerzas, pareciera que no queremos más nada con nada ni con nadie, que ya queremos que esto se apague y vámonos, ¿cierto? A veces las situaciones se viven de esa manera y es ahí donde tenemos que recordar que hay un puente directo entre nuestra humanidad y nuestra espiritualidad, entre nuestra humanidad y esa divinidad que nos puede sostener en este momento. Y la manera de conectar con esa divinidad, con esa verdadera identidad que somos, más allá de esta circunstancia que estemos viviendo en lo humano, es darnos cuenta que hay muchas cosas falsas que debemos quitar del medio para poder entrar en conexión con esa paz por encima de lo que estemos viviendo. ¿Y qué es eso que debemos quitar del medio? ¿Qué es lo falso que de alguna manera nos lleva al sufrimiento en este tipo de situaciones? Uno, los juicios, porque a mí, ¿será que esto es un castigo? Esta pelea con la vida, ¿no? Esto es injusto, esto no tenía por qué pasar. Esta incapacidad para aceptar lo que es, incluso, compañeros, el dolor, incluso la tristeza, incluso la pataleta que hacemos cuando lo que yo quería que se diera no se está dando. También quitar lo falso es darme cuenta de esta creencia en la insuficiencia, darme cuenta de todas estas creencias que al parecer hacen más conflictiva esta situación a nivel emocional, como lo decía antes. Entonces, entregar eso, darme cuenta de los miedos también que aparecen frente a estas situaciones. Esto es lo falso. Entonces, imagínense por un momento, el que me está viendo o el que me está escuchando solamente, imagínense por un momento que tenemos como una bola en nuestra manito, una bola de papel que tiene muchas capas, ¿no? Todas estas capas es lo que debemos quitar en lo humano para conectar con esta paz profunda que nos da la espiritualidad, que nos da Dios, que nos da la divinidad en nosotros. Entonces, imaginemos que una de estas capas es los juicios ante esto, ¿no? Lo que les decía ahorita, esto es lo peor, esto es lo malo, esto nunca debió de pasar. Imaginemos que otra capa es la creencia en la insuficiencia, la creencia en la escasez, la creencia en que esto es un castigo. Y también imaginemos que otra capa es esta búsqueda de posibles causas en el pasado, esta culpa. Cuando nos quitamos todo esto de nuestra mente con ayuda de la psicoterapia, con ayuda de un proceso interior, pues lo que hacemos es que al quitar todas estas capas nos encontramos con lo esencial, con lo que somos realmente, con nuestro ser espiritual eternamente unido a Dios. Este ser, esta verdadera identidad es
tan fuerte que nada lo puede dañar, incluso este tipo de situaciones que vivimos en lo humano. ¿Y cómo se siente estar conectados con Dios en medio de estas circunstancias? Pues se siente absoluta confianza, se siente esa seguridad o esa paz que está por encima de lo que humanamente estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, habían personas que me decían, bueno, Liz, a pesar de lo que estás viviendo, te veo muy tranquila, te veo muy serena, con mucha sabiduría frente a la situación. Y la verdad es que humanamente me permití vivir todo lo que estaba viviendo, porque soy humana, porque somos humanos. Me permití el dolor, el berrinche, la pelea, la negación, el dolor profundo como físico, como emocional, es algo como muy inexplicable en palabras, pero humanamente me lo permití. Y al ver todas estas capas que me impedían conectar con la paz en ese momento, pues también me dediqué, busqué como ayuda en mí y también ayuda en mi terapeuta para que me permitiera ver más allá de la situación, ¿no? Porque los ojos de lo humano dicen, esto es lo peor que me ha podido pasar. Los ojos de lo humano es, la vida es injusta, la vida me daña, la vida no me quiere, Dios está mirando para otro lado menos para mi vida, Dios se olvidó de mí. Pero los ojos del alma, los ojos de Dios, de ese Dios que está en ti y que está en mí, pueden mirar regalos donde nuestros ojos humanos no lo ven. Pueden ver aprendizajes y transformaciones donde nuestros ojos humanos solamente ven caos, solamente ven dolor. Y cuando estamos conectados a ese Dios en nosotros, a esa paz por encima de todo, pues todo se empieza a dar para que de alguna manera trascendamos esa situación. Y no es que lo olvidemos, porque aquí estoy yo un tiempo después compartiéndoles esto y cuando lo recuerdo, cuando hablo, pues me tiembla un poco la voz, siento las emociones nuevamente quizás emerger y no pasa nada, está muy bien, pero de alguna manera sentimos que trascendemos la situación, que podemos mirarla con otros ojos, que podemos mirarla como simplemente algo que nos ayudó a acercarnos a Dios, a acercarnos a la divinidad. Yo recuerdo un desayuno en esos días que vivía en mi casa con mi marido y con Rocky, que Rocky tan hermoso nos acompañó en todo. Pareciera que de verdad, si ustedes tienen perritos, saben de lo que les hablo o animalitos, pareciera que él estaba sintiendo todo y también estaba viviendo eso con nosotros porque así se sentía, ¿no? Y recuerdo un día en un desayuno que mi marido me dice, mi amor, yo necesito que vuelvas, ¿no? Me dijo él. Y eso para mí fue como eso, como un llamado de atención. Y yo le dije, mi amor, yo también quiero volver, pero es que no tengo ni idea cómo. No tengo las ganas de volver, de hacer todo, pero es que es no saber por dónde agarrar, compañeros. Es como, ¿qué hago? Y aquí voy cuando les comentaba de que toda la ayuda que pedimos es dada para poder trascender esta situación. Recuerdo que por esos días yo mantenía mi teléfono apagado y solamente lo prendía para escribirle a mi mamá o a mis hermanos de que todo está bien y ya, me volví a desconectar. Después de que mi marido me dijo eso en el desayuno, recuerdo que le pedí muchísimo a Dios, muchísimo. Le decía como, ayúdame a ver el camino para empezar. Ayúdame a ver dónde soy útil después de este revolcón emocional. Y recuerdo que días después yo me desperté y prendí el celular y había muchos mensajes de personas pidiéndome psicoterapia, personas que ya habían empezado un proceso conmigo o personas que estaban llegando por primera vez, recomendadas, en fin. Y yo sentí, porque esto también se siente, cuando la ayuda llega, tú lo sientes, yo sentí que por ahí debía empezar. Y no saben, pero las primeras sesiones que acompañé, todas, cada una de ellas venían con algo respecto a lo que yo estaba viviendo. En cada uno de estos humanos relacionándose en una psicoterapia, yo podía ver el regalo y la dirección que la vida me estaba dando y era anclarme
a este ser espiritual que soy, a este ser espiritual unido a Dios que somos y que no puede ser dañado por nada. Ahora bien, no se trata de que yo les comente aquí esta situación porque aprendí o porque desde que la viví soy mejor persona o desde que la viví aprendí, por eso no. Se trata de darnos cuenta cómo estas situaciones no las superamos con un título personal. Es decir, yo, Lisette Albarracín, superé esta situación con mis conocimientos de psicología y no sé qué tantos. No, estas situaciones se trascienden, se aceptan, se viven desde el amor en unión con Dios, en unión con nuestra verdadera esencia, porque como les decía anteriormente, hay cosas que vivimos que para los ojos humanos son imposibles de entender, son imposibles comprender, pero para los ojos de Dios, compañero, todo tiene un espacio y todo es digno de ser vivido. Así que, como les dije, no puedo hablar de ahora soy mejor desde que viví esta experiencia. Esta experiencia tampoco me identifica, ni es un trofeo para mí, ni muchísimo menos, pero sí es un camino que me condujo a fortalecer aún más esa relación con Dios, a sentirme, porque literal era sentirme acompañada en cada uno de esos momentos que viví, donde desde que la doctora me dijo no puede continuar el embarazo, tuve que esperar muchos días con el bebé aquí dentro de mí hasta que decidiera pues terminar todo, hasta que él decidiera eh, terminar todo. Y durante esos momentos, en cada instante, sentí como Dios estaba ahí, como había una fuerza más grande que yo, que mi persona, que mi personaje, que me mantenía firme y sintiendo con certeza que esta situación no me quería dañar, sino que esa situación tenía un propósito más profundo. Entonces, tú que estás viviendo esta situación de pérdida o esa situación dolorosa o quizás una pérdida de un familiar, un diagnóstico de una enfermedad o lo que sea para ti que genere dolor, sufrimiento, quiero regalarte esta invitación que no viene de mí, sino que viene de Dios y es a conectar en lo profundo con esa divinidad que eres, con ese Dios que habita en ti. Porque cada experiencia, compañeros, por más difíciles que sea, incluso las experiencias de alegría o las experiencias de dolor, tienen la oportunidad de recordarnos quiénes somos realmente. Y como lo he repetido mucho en este episodio, porque de eso se trata, somos seres espirituales eternamente unidos a Dios. Y en esta vida humana nos podemos vivir muchas situaciones, pero a lo que somos realmente, ninguna de estas situaciones toca, porque lo que somos realmente está abierto a vivirlo todo y a vivirlo en paz. ¿Mm? Fíjense que vivir en paz no es vivir en felicidad una pérdida, es vivir en paz una pérdida. Es vivir todo lo que significa una pérdida y aún así estar anclado a esa sensación de paz. Ahora sí, quiero compartirte estas 3 claves que te permitirán llevarlas a la cotidianidad, llevarlas a todas estas situaciones que no te cuadran o que te están invitando a identificarte con una emoción específica. Lo primero, obsérvate, observa todo lo que hay allí, todas las capas de las que hablábamos anteriormente, los juicios, los pensamientos, la culpa, la búsqueda en el pasado, la creencia en la insuficiencia, simplemente observarlas. Yo siempre les comparto un ejemplo y es que la observación es tan poderosa, compañeros, como que si estamos en una habitación muy, muy oscura y entonces caminando en la habitación oscura como que nos chocamos con todo lo que hay y de repente prendemos la luz y empezamos a ver, bueno, aquí está esto, aquí está esta mesita, aquí está aquello, y entonces empiezo a pues caminar por donde tengo espacio para no darme una y otra vez. Entonces, observar lo que me estoy contando me invita o me permite a soltarlo, a entregarlo.
Recuerden, a entregarlo ¿a quién? Pues a este Dios, a esta conciencia, a este amor que me sostiene. Entrego todo esto que me estoy contando, toda esta película de Hollywood que estoy armando en mi mente y que por supuesto no me da paz, te la entrego, ¿no? Y allí estamos pidiendo como ese cambio de percepción. Lo segundo que podemos hacer, sentir la emoción, porque nuestra humanidad es perfecta, nuestra humanidad no tiene error. Y si sentimos dolor, y si sentimos rabia, y si sentimos enojo con la vida en el principio de la situación, pues la vivimos. Pues nos rendimos a sentir eso hasta que deje de doler, hasta que queme lo que tenga que quemar. Sentir la emoción es lo que trae verdadera transformación, compañeros. Entonces, aquí, cero de, yo soy la fuerte, yo soy la psicóloga, yo tengo que respirar hasta 10, ya lo que pasó, pasó, Dios sabe cómo hace las cosas. No, 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 compañeros. Claro, Dios sabe cómo hace las cosas, pero mi humana necesita vivirse en lo humano, que son las emociones, que es lo que siento. Al permitirme sentir todo ese revolcón emocional en mi humanidad, pues abro espacio a lo nuevo. ¿A qué es lo nuevo? La serenidad, la armonía, la paz, la tranquilidad. Y muy seguramente estas emociones vuelvan a tocar la puerta. Y bienvenidas, no pasa nada. Ahora que les estoy hablando de esto, volvió a tocar la puerta las emociones. Y bienvenidas. Bienvenidas y volvemos una y otra vez al recuerdo. Imagínense esto en la mente, plantéense esto en la mente. La humanidad, tú en una esquina del puente y Dios o la espiritualidad que también está en ti en la otra. Cuando transitamos esta humanidad sin ningún tipo de vergüenza, conectamos con este ser espiritual, conectamos con este Dios que ya está en nosotros. Y tres, y por último, pues si conectas con este tema, si sientes que hay un anhelo en ti de conectar un poco más con Dios, con el Dios que está en ti, pues regálate momentos de silencio durante el día donde puedas conectar con esa divinidad que está en ti, con ese Dios. Momentos de silencio, momentos para meditar, momentos para respirar conscientemente, para orar si lo quieres llamar así, momentos donde día a día puedas nutrir esa conexión, eso que siempre está. Imagínate que tú ahorita dices, ay, yo nunca he conectado con Dios o yo tengo a ese Dios olvidado. No pasa nada, tú lo tienes olvidado, pero Él a ti no. Eso está aquí, eso está en ti, eso eres tú. Entonces, solo necesitamos de esta voluntad de recordar quién soy verdaderamente para poder vivirme desde allí. Pues entonces la invitación, compañeros, es a escribir en su libretica expansivamente estas 3 claves y llevarlas a la cotidianidad. Todas las situaciones que vivimos, aunque algunas parezcan muy difíciles, no tienen la intención de dañarnos, tienen la intención de recordarnos quiénes somos realmente. ¿Y quiénes somos realmente? Pues seres espirituales eternamente unidos a Dios. Y al abrir espacio para tener esta comprensión en nosotros, pues trascendemos todas las limitaciones del ego, la culpa, los juicios, las creencias, todo esto que me limita a amar y a vivir en paz por encima de cualquier situación que estés viviendo. Así que, compañero, abracemos esta humanidad, porque esta humanidad solo tiene el propósito de que recordemos a través de las situaciones que vivimos el amor que ya somos, el Dios, la divinidad que habita en nosotros. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme, por recibir este episodio, por sostenerme, porque su energía también sostiene cada uno de estos episodios y lo que comparto y deseo de corazón que a partir de este episodio pues llevemos a la cotidianidad estas 3 claves y por supuesto pues que recordemos quiénes somos realmente. Les envío un fuerte abrazo, un beso y nos vemos en el próximo episodio de Expansivamente Podcast. Chao, chao. Gracias.